Hola, bienvenidos a esta clase de farmacología en la que hablaremos sobre los antivirales empleados en el tratamiento de virus de hepatitis C. Comencemos. Recordemos algunos puntos importantes sobre este virus. Pertenece a la familia Flaviviridae, al género Hepacivirus y posee un diámetro de entre 30 a 60 nanómetros. Posee una envoltura lipoproteica en la que podemos encontrar las proteínas estructurales E1 y E2. Dentro del virus se encuentran las proteínas core y el genoma, que es un ARN mucatenario positivo. Muchos pacientes infectados por el virus de hepatitis C también lo están por el virus de hepatitis B o el virus de inmunodeficiencia humana. Hablemos sobre la organización del genoma del virus de hepatitis C y de la poliproteína viral. Las estructuras de ARN de las regiones no traducidas, UTR, flanquean al principal marco de lectura, ORF. A diferencia del ARN mensajero eucariota, el genoma de ARN viral tiene un segmento trifosfato 59 y no una zona de poliadenylación 39. La UTR59 contiene un sitio de entrada interno al ribosoma, o IRES. Los triángulos indican un sitio donde se está haciendo la escisión por la peptidasa señal celular del huésped. En marrón sin relleno indica un procesamiento adicional por la peptidasa de péptido señal y las proteasas virales. En rojo sin relleno indica la escisión por la cisteína proteasa NC2 y NC3. En este esquema se muestran las proteínas estructurales maduras en púrpura y las no estructurales en azul. Hay también recuadros producidos por estas escisiones, aparecen con su nombre y debajo se muestra en rojo las funciones enzimáticas virales, como la cisteína proteasa para NC2-NC3, serina proteasa NC3, helicasa para NC3 y polimerasa dependiente de ARN NC5B, o bien por sus siglas RDRP. A manera de resumen les muestro este esquema en el que podemos dividir esta poliproteína en tres grandes grupos: estructurales, en donde se encuentran las proteínas de nucleocápside, proteína del núcleo, y las de envoltura E1 y E2. Las no estructurales, que están conformadas por proteasas como NC3 y NC4A, de replicación y de ensamblaje como NC5A, y de polimerasa como NS5B. También están los productores de viriones, que son P7 y NC2. La transmisión del virus de la hepatitis C se transmite por la sangre, generalmente por las siguientes maneras. Primero, por consumo de drogas inyectables y por compartir el material de inyección. Luego, por reutilización o esterilización inadecuada de material médico, sobre todo jeringas y agujas, en entornos sanitarios por transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar. También puede ser por prácticas sexuales que conllevan exposición a la sangre, por ejemplo, entre hombres con relaciones homosexuales, en especial los que están infectados por virus de inmunodeficiencia humana, o bien que toman profilaxis contra esta. La historia natural de la enfermedad sucede de la siguiente manera. Dentro de los días posteriores a la infección, la carga viral aumenta rápidamente a una meseta de entre 105 a 107 unidades mililitro, que está representado por la línea roja. En esta fase temprana de infección aguda, dura entre 4 a 8 semanas. Una respuesta inmune innata impulsada por interferón tipo 1 o tipo 3, que está representado con la línea verde, podría restringir la replicación viral con el reclutamiento de células T específicas de virus de hepatitis C. Ya en la fase tardía, el perfil de expresión génica en el hígado cambia a un patrón de interferón gamma. Al mismo tiempo, los niveles de alanina aminotransferasa aumentan, que es la línea azul, y algunos pacientes se vuelven ictéricos. A finales de esta enfermedad, la replicación viral es fuertemente inhibida y en aproximadamente el 30% de los pacientes, el virus de hepatitis C se elimina por completo, que es la línea roja discontinua. Y los niveles de alanina transaminasa vuelven a la normalidad, que es la línea azul discontinua. En el 70%, el virus de hepatitis C persiste, que es una línea roja continua, y la alanina transaminasa permanece elevada, que es la línea azul continua. En la fase crónica de la infección por el virus, los infiltrados celulares persisten en un nivel inferior, pero la expresión de interferones dirigida desaparece. Sin embargo, en aproximadamente la mitad de los pacientes, los genes estimulados con interferón tipo 1 o tipo 3 son nuevamente fuertemente inducidas, que es la línea verde. Los otros pacientes tienen poca o ninguna activación de estos genes estimuladores. La línea azul clara muestra el límite superior del normal para la alanina transaminasa. El virus de hepatitis C se replica en el hepatocito. Se cree que la expresión específica del hígado de MIR122 puede contribuir a esta especificidad. Otro tipo de células que presentan cadenas negativas de ARN del virus de hepatitis C o intermediarios de replicación es en los linfocitos T, linfocitos B y los monocitos, sobre todo en pacientes con infección crónica. Veremos ahora el ciclo viral del virus de hepatitis C. Lo vamos a ver por pasos. El primer paso en el ciclo de vida viral
Comienza con la unión de la partícula lipoviral a los receptores de la superficie celular, incluidos los receptores de barrido clase B1 o scavenger B1, CD81 y claudina 1. El paso 2 es la endocitosis, es decir, una vez que se reconocieron, se introduce el virus a la célula. El paso 3 ocurre el desencapuchamiento, en donde se expone el RNA y se traduce por los ribosomas del hospedero y también por la poliproteína NES3. En el paso 4, el polipéptido sufre escisión por proteasas virales y del huésped en 10 proteínas virales. La replicación ocurre en la membrana del retículo endoplásmico en un complejo llamado de red membranosa, y este requiere la participación de factores del huésped, como es MIR122 y ciclofilina A, o bien CYP-A, así como las poliproteínas no estructurales del virus de hepatitis C, como es NC4A a NC5B. La gota de lípidos, o LD, está estrechamente asociada con los componentes del complejo de replicación, y también se cree que participa en el ensamblaje del virus. Por último, los pasos 5 y 6 tienen que ver con el ensamblaje y la exocitosis del virus. Esto ocurre en el aparato de Golgi. El virus de hepatitis C provoca 3 tipos de enfermedades: hepatitis aguda, con resolución de la infección y recuperación en el 15% de los casos; la infección crónica persistente, con posible progresión a enfermedad en una fase más tardía de la vida, como en un 70% de los pacientes infectados. También hay una progresión rápida y grave a cirrosis en el 15% de estos casos. En el plazo de 1 a 3 semanas tras la transfusión de sangre contaminada por el virus de hepatitis C, se puede detectar la viremia. La viremia se prolonga a lo largo de un periodo comprendido. Esto es entre 4 y 6 semanas en los individuos con una infección aguda y más de 10 años en los que ya tienen una infección crónica. En su forma aguda, la infección por el virus de hepatitis C es similar a la infección aguda por el virus de hepatitis A y el virus de hepatitis B, pero la reacción inflamatoria es menos intensa y los síntomas suelen ser más leves. Lo más frecuente, más del 70% de los casos, es que la enfermedad inicial sea asintomática, aunque termina por originar una enfermedad crónica persistente. El síntoma predominante es la fatiga crónica. A menudo, la enfermedad crónica persistente progresa hasta hepatitis activa, en el plazo de 10 a 15 años, y a cirrosis en el 20% de los casos crónicos e insuficiencia hepática en 20% de los casos de cirrosis. Esto hasta unos 20 años. Para el diagnóstico, de acuerdo a la OMS, se realiza una prueba serológica en la que si sale positivo se tendrá que hacer pruebas complementarias de ARN o bien del antígeno central. Si estos se encuentran positivos, se va a confirmar la infección por el virus de hepatitis C. En caso de ser negativos, se declara ausencia de esta infección. En cuanto al tratamiento, debe evaluarse lo siguiente antes de iniciarlo. Vamos a evaluar la fibrosis hepática con una prueba no invasiva, por ejemplo, el APRI o la FIB4. Esto para determinar si hay cirrosis. Vamos a evaluar otras consideraciones de interés respecto al tratamiento, como son comorbilidades, el embarazo o posibles interacciones farmacológicas. Posteriormente, las combinaciones se harán de acuerdo a la edad y si se encuentran con cirrosis o no. En el esquema se muestran las combinaciones recomendadas por la OMS en cada uno de los escenarios clínicos. Pero bien recuerden que la guía de práctica clínica refiere que el tratamiento que se tiene que hacer es ribavirina con interferón. Para el seguimiento, se evaluará la curación a través de la respuesta virológica sostenida a las 12 semanas de finalizar el tratamiento. Esto en personas con cirrosis se deberá hacer tamizaje para detección de carcinoma hepatocelular. Comencemos con los fármacos. Primero, la ribavirina. Este basarse en el tratamiento de infección crónica por el virus de hepatitis C. Sus mecanismos de acción subyacentes aún no están muy claros. La ribavirina tiene 5 efectos. El primero va a ser promover el fenotipo TH1, es decir, tiene un efecto inmunomodulador. Los siguientes efectos se llevan a cabo dentro de la célula. Para entrar lo hacen a través de una proteína conocida como transportadora de nucleósidos equilibrados o NT1. Este sigue un gradiente de concentración y una vez dentro se va a fosforilar. Al fosforilarse se convierte en ribavirin monofosfato, cuya acción es inhibir a la deshidrogenasa monofosfato de inosina, lo que provoca una disminución en los niveles del GTP. Este se vuelve a fosforilar y da al ribavirin difosfato, la cual induce genes estimulados por interferón potencializando el efecto del interferón pegilado. Otra vez se vuelve a fosforilar y tiene 2 efectos más, que van a ser inhibir a la RNA polimerasa, es decir, a la proteína no estructural NC5B, que se encarga de la replicación, y además aumenta la mutagénesis del RNA, dándonos unos virus totalmente inactivos e inservibles.
La ribavirina es un análogo de guanosina que se fosforila intracelularmente, como ya les dije. El trifosfato de ribavirina inhibe la replicación de una amplia gama de virus de DNA y RNA. Estos incluyen a la influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, paramyxovirus, virus de hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. Puede administrarse por vía oral, se usa en combinación con antivirales de acción directa para el tratamiento de la infección crónica de virus de hepatitis C en ciertos escenarios, por ejemplo, en combinación con sofosbuvir para la enfermedad del genotipo 2, con sofosbuvir y lepipasvir, daclatasvir o velpatasvir en situaciones de cirrosis descompensada, con grasoprevir, elbasvir en individuos con virus de hepatitis C genotipo 1A o con resistencia a N5A persistente, paritaprevir potenciado con ritonavir y onvitasvir con o sin dazabuvir en pacientes con enfermedad de genotipo 1A o 4. Por vía intravenosa se utiliza para tratar la fiebre hemorrágica y la gripe grave. Por vía de inhalación se usa en el tratamiento de variedad de virus respiratorios, incluidos el virus sincicial respiratorio. Su eliminación va a ser a través de la orina, por tanto la depuración disminuye en pacientes con creatinina con menor depuración de 30 ml minuto. El aumento de dosis y exposición prolongada pueden ser más eficaces, sin embargo, el riesgo de toxicidad es más alto. En cuanto a su farmacocinética, tiene una biodisponibilidad oral de 45 a 64. Este aumenta con comidas con alto contenido de grasas y disminuye con administración de antiácidos. Está presente en mayores cantidades en espermatozoides que en el plasma. Su volumen de distribución va a ser amplio y en el líquido cefalorraquídeo va a tener 70%. El metabolismo es hepático, va a ser una derribosilación e hidrólisis a una carboxamida de triazol. La dosis de ribavirina debe reducirse en pacientes con insuficiencia renal. Incluso con una dosis reducida, los pacientes con insuficiencia renal tienen dificultades para tolerarla. Dentro de los efectos adversos son la anemia hemolítica con reticulocitosis, es decir, es regenerativa, y aumento de concentraciones séricas de bilirrubina, hierro y ácido úrico durante la primera semana. La dosis de ribavirina a menudo se reduce cuando la hemoglobina disminuye a menos de 10 gramos decilitro o disminuye de más de 3 gramos decilitro. Se debe interrumpir cuando la hemoglobina es inferior a 8.5 gramos decilitros. Otros efectos son depresión, fatiga, irritabilidad, erupción cutánea, tos, prurito. Está contraindicado en anemia, insuficiencia renal terminal, enfermedad vascular isquémica y en el embarazo. Por tanto, la ribavirina está contraindicada en hombres y mujeres que están intentando la concepción y durante hasta 6 meses después del cese del tratamiento. Dentro de las interacciones son mínimas, pero no debe usarse con el análogo de nucleócido de virus de inmunodeficiencia humana como didanosina. La ribavirina aumenta la formación de la forma trifosforilada de didanosina, lo cual aumenta el riesgo de toxicidad mitocondrial. Es teratogénica, embriotóxica y oncogénica. Comencemos con los interferones. Estas son citocinas del huésped que ejercen acciones antivirales, inmunomoduladoras y antiproliferativas. Se reconocen 3 clases principales de interferón humanos con actividad antiviral significativa. El primero es el alfa. Los interferones alfa recombinantes utilizados clínicamente son proteínas no glucosiladas de aproximadamente 19.500 Dalton. La unión de proteínas de interferón a moléculas PEG, grandes e inertes, o sea, pegilación, ralentiza la absorción, disminuye el aclaramiento y proporciona una concentración sérica más alta y más prolongada. Esto permite una dosificación semanal. Los otros son beta y gamma, pero en este caso no hablaremos de ellos. El mecanismo de acción del interferón pergilado alfa activa los receptores tirosina sinasa JAK-STAT en la membrana celular de los hepatocitos. Posteriormente se van a fosforilar y activa las proteínas STAT. STAT1 y STAT2 se van a unir al factor 9 regulatorio del interferón, creando el complejo Gen 3 estimulado por interferón, el cual se va a translocar al núcleo donde se una a unos elementos de respuesta estimulados por el interferón, que es conocido como el ISRI. Esto va a ser en el ADN. Este compromiso provoca la transcripción de múltiples genes estimulados por interferón, que salen del núcleo y codifican proteínas que alteran el metabolismo celular e interfieren con la transcripción, traducción y directamente en el material genético del virus, comprometiendo su replicación. El interferón alfa exhibe acciones entonces antivirales, antiproliferativas y estimula la actividad citotóxica de linfocitos, células asesinas y macrófagos. Esto va a regular positivamente la expresión de antígenos del MHC de clase 1 y otros marcadores de superficie. Los interferones reducen la producción de varias proteínas celulares que pueden ser un mediador igualmente importante del beneficio farmacológico del interferón.
así como mayor expresión en el huésped de antígenos complejos de mayor histocompatibilidad, actividad fagocítica realzada de macrófagos y aumento de la proliferación supervivencia de las células T citotóxicas. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética. La administración oral de interferón alfa no da como resultados niveles detectables de interferón en suero o aumentos en la actividad de la 2,5-sintetasa en células mononucleares de sangre periférica. Estos son usados como un marcador de actividad biológica del interferón. Después de la inyección intramuscular o subcutánea de interferón alfa, la absorción puede exceder hasta un 80%. El interferón alfa pegilado se dosifica por vía subcutánea una vez por semana. La dosis de interferón alfa 2A es de 180 miligramos y debe reducirse en pacientes con creatinina inferior a 30 mililitros/minuto. Los niveles plasmáticos están relacionados con las dosis. Alcanzan su punto máximo a las 4 a 8 horas y regresan a la línea base entre 18 a 36 horas. Los niveles de 2,5-A-sintetasa en células mononucleares de sangre periférica muestran aumentos a partir de las 6 horas y duran hasta 4 días después de una única inyección. Un estado antiviral en las células mononucleares de sangre periférica alcanza un máximo a las 24 horas y disminuye lentamente hasta la línea base los 6 días posteriores a la inyección. Después de la administración sistémica, se detectan bajos niveles de interferón en las secreciones respiratorias, el líquido cefalorraquídeo, ojos y cerebro. En cuanto a sus efectos adversos, genera un síndrome similar a la gripe que ocurre dentro de las primeras 6 horas después de la administración en más del 30% de los pacientes, y se puede resolver si se sigue administrando continuamente. Otra es la elevación de las enzimas hepáticas que pueden ocurrir dentro de las primeras 8 a 12 semanas. De manera crónica genera neurotoxicidad, mielosupresión, fatiga, pérdida de peso, erupción cutánea, mialgias, alopecia, tinnitus, pérdida auditiva reversible, neumonitis y posible cardiotoxicidad. También puede generar descompensación hepática, enfermedad autoinmune y antecedentes de arritmia cardíaca. No se puede administrar durante el embarazo. En cuanto a las interacciones, aumenta los niveles de teofilina y metadona. Coadministrado con didanosina, aumenta el riesgo de falla hepática. Con sidobudina, puede exacerbar las citopenias. Ahora hablemos de los antivirales de acción directa. Empecemos con el NS5B, que es una RNA polimerasa, RNA dependiente, implicada en el procesamiento posttraduccional necesario para la replicación del virus de hepatitis C. La enzima tiene un sitio catalítico para la unión de nucleósidos y al menos otros 4 sitios en los que un compuesto no nucleósido puede unirse y causar alteración alostérica. La estructura de la enzima está altamente conservada en todos los genotipos, lo que proporciona agentes que inhiben la eficacia de la NS5B frente a los 6 genotipos. Hay 2 clases de inhibidores de polimerasa. Estos actúan en diferentes etapas de la síntesis de ARN. Primero están los análogos de nucleósido-nucleótidos. Se dirigen al sitio catalítico de la NS5B y se activan en el hepatocito por fosforilación a trifosfato de nucleósido, que compite con los nucleótidos y hace una autoincrustación. Los otros son los análogos no nucleósidos, que actúan como inhibidores alostéricos de la NS5B. Algunos análogos de nucleósidos actúan como agentes antivirales en las células infectadas, pero primero deben atravesar la membrana plasmática y luego fosforilarse comenzando en la posición 5', una reacción lenta catalizada por la nucleósido-sinasa. El uso de un nucleósido monofosforilado evita la lenta reacción de nucleósido-sinasa, pero la carga en los grupos de fosfato ralentizaría enormemente el paso de la molécula a través de la membrana plasmática. El sofosbuvir evita estos problemas al tener un fosfato que se encuentra en una elipse roja en la posición 5' del análogo de nucleósido, en la elipse azul, pero enmascarando las 2 cargas negativas del grupo fosfato con aductos que las esterasas y amidasas celulares pueden eliminar fácilmente. Sofosbuvir atraviesa de forma rápida la membrana plasmática. El resto ester carboxílico se hidroliza por unas enzimas. El Hint cataliza la escisión fosforamidato produciendo la forma de monofosfato retenida en la célula por tratamiento de iones. La fosforilación posterior ocurre a través de la ruta biosintética de nucleótido de pirimidina. El trifosfato o GS46-1203 es la forma activa responsable de la actividad antiviral de sofosbuvir. El GS46-1203 actúa como un sustrato de DNTP defectuoso e inhibe la RNA polimerasa de hepatitis B o de hepatitis C. También puede actuar como un determinador de cadena. La desfosforilación de la GS46-1203 produce el metabolito análogo de uridina, que es el GS33-1007. Esto ya es la forma inactiva y es como sale de la célula y entonces se desecha. Es un profármaco basado en un análogo de uridina. Se administra en combinación con otros medicamentos antivirus de hepatitis C como daclatasvir, cimeprivir,
perginterferón alfa más ribavirina o con ribavirina sola. El sofosbuvir exhibe una farmacocinética casi lineal e independiente del tiempo en un rango de dosis. El sofosbuvir tiene un 63% de proteína unida, mientras que la unión a proteínas del GS33-1007 es mínima. La ruta metabólica primaria del sofosbuvir es hidrólisis para GS33-1007 y carece de actividad antiviral y no se puede volver a fosforilar. La mayoría de las dosis de sofosbuvir se convierte en GS33-1007 y se elimina en la orina mediante una combinación de secreción tubular y filtración glomerular. El área bajo la curva de sofosbuvir se incrementa de 2.3 y 2.5 veces en pacientes con insuficiencia hepática moderada y grave, es decir, pacientes catalogados con Child-Pugh B y C. Pero el área bajo la curva del GS33-1007 no se modifica, no necesita un ajuste de dosis para esta población. Los datos disponibles sugieren que el sofosbuvir es seguro y efectivo en individuos con cirrosis descompensada cuando se combina con antivirales de acción directa apropiados. Por el contrario, el GS33-1007 se ve afectado por la insuficiencia renal. El sofosbuvir y el GS33-1007 aumentan aproximadamente 60% en aquellos con una filtración de 50 a 80 ml minuto o bien de 30 a 50 ml minuto. Estas exposiciones fueron seguras y toleradas en estudios previos, pero se observan aumentos significativos en la exposición en pacientes con insuficiencia renal grave. Por tanto, sofosbuvir no debe usarse en pacientes con enfermedad renal grave o con una filtración menor de 30 ml hasta que haya más información disponible. El área bajo la curva de sofosbuvir es un 60% más alta en personas infectadas por el virus de hepatitis C y el área bajo la curva de GS33-1007 es un 39% menor en comparación con los voluntarios seronegativos al virus de hepatitis C. El mecanismo para esto no está claro, pero aún se encuentra en estudios. En cuanto a efectos adversos, no hay toxicidades características asociadas con el uso de sofosbuvir. Los efectos secundarios observados cuando se administra sofosbuvir como parte de tratamiento combinado se describen en el material que sigue en el antiviral concomitante. El sofosbuvir no es un sustrato inhibidor o inductor de CYP y por tanto tiene un bajo potencial de interacción con otros medicamentos. Sin embargo, el sofosbuvir es un sustrato para transportadores de flujo como PGP y BCRP y no debe usarse con inductores potentes de estos, por ejemplo la rifampina, la hierba de San Juan, la fenitoína y la carbamazepina. Continuamos ahora con otro medicamento que es la inhibición de la proteasa NS3. Previene la escisión del complejo de replicación viral NS4A, NS4B, NS4B, NS5A y NS5A, NS5B. Ahora bien, el cimeprivir es un péptido mimético no covalente con una estructura macrocíclica. Este pertenece a una segunda generación y se usa en combinación con sofosbuvir, con o sin ribavirina, para el genotipo tipo 1, el interferón alfa y la ribavirina. Se debe tomar con los alimentos para maximizar la absorción y tiene una biodisponibilidad del 62%, una unión de proteína del 99% y su metabolismo es en hígado por la CYP3A4. Las exposiciones a cimeprivir están aumentadas en pacientes con insuficiencia hepática. Hay informes de descompensación hepática, insuficiencia hepática y muerte en pacientes con enfermedad hepática avanzada que reciben cimeprivir. Por tanto, debe evitarse en pacientes con cirrosis descompensada. Su excreción va a ser por vía biliar. No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. Debido a que cimeprivir se usa con sofosbuvir, se aplican las mismas restricciones de uso en aquellos con una filtración glomerular menor a 30 ml minuto. La semivida de eliminación terminal de cimeprivir es de 10 a 13 horas en individuos no infectados con virus de hepatitis C y de 41 horas para aquellos que están infectados. Sus efectos adversos son fotosensibilidad, erupción cutánea, elevaciones transitorias de bilirrubina y los efectos adversos más comunes para cimeprivir sofosbuvir son dolor de cabeza, fatiga y náuseas dentro de un 11 a 20% de población. Estos también contienen un grupo sulfa. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con aquellos que tengan alergia a las sulfas. Hemos llegado al final de esta clase. Recuerda estos puntos importantes y podrás comprender a estos fármacos. No olvides que el interferón y la ribavirina tienen múltiples acciones y comprende qué tipo de inhibición realizan los antivirales de acción directa. Repasa los puntos importantes que te hemos dado de farmacocinética y efectos relevantes. ¿Ya estás listo para tu clase?